Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio la doctora Betty Jiménez de Borrero. Buenos días, doctora Betty. Buenos días a Cristian, a la mesa de trabajo, a la audiencia. El doctor Pablo Borrero. Buenos días, doctor Pablo. Muy buenos días a usted, señor director, al señor Peñate y desde luego a la amable audiencia. Y buenos días, Cristian Peñate, periodista jefe. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días, doctora Betty, buenos días, doctor Pablo, y cada uno de ustedes en sus casas, muy buenos días, un abrazo cariñoso. Comenzando esta jornada, hoy jueves, queremos desearle un feliz día y queremos decirle que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.canal2.co, www.canal2.co, y usted nos puede seguir después de las 12 del mediodía por este mismo canal en repetición y después de las 10 de la noche por el canal de Nuestra Gente, el canal 2 de Global Televisión. Muy bien. Hoy, de alguna manera, se está hablando del proceso de negociación conducente a encontrar una playa de paz en el conflicto interno colombiano, porque en los últimos días han ocurrido hechos que generan demasiadas opiniones encontradas, demasiadas pasiones y muchos anunciadores de desastres como muchos defensores de ilusiones. Y por ese mismo hecho queremos aprovechar la presencia de nuestros dos amigos panelistas, veedores ciudadanos de la ciudad de Cali, estudiosos del acontecer nacional, para que con sus puntos de vista hagamos un abordaje sobre dos aspectos del proceso. El primero, la coyuntura como tal. La coyuntura está marcada por las palabras de Iván Márquez ayer desde La Habana, donde declaró que las FARC se sentían en derecho o se reservaban el derecho de capturar, ellos llaman retener, a los policías y militares que terminen de alguna manera vencidos en combate o en confrontaciones. No aclaró si también policías y militares que estén de guardia en algún lugar, en alguna calle, en algún poblado del país. En segundo lugar, el secuestro de 3 ingenieros ayer en la zona del Cauca, en una carretera del vecino del departamento. El reciente secuestro de 2 policías en Pradera Valle, eso ocurrió la semana pasada. La conferencia de Enrique Santos Calderón, hermano mayor de Juan Manuel Santos, presidente de la República, quien ayer en Washington se manifestó moderadamente optimista y moderadamente pesimista frente al cauce que puede seguir este proceso, así como anunció en su opinión que era su criterio que el proceso de paz estaba de alguna manera ligado a la reelección de su hermano para un segundo periodo. Esto se puede entender de muchas maneras, pero así lo dijo Enrique Santos Calderón. Y por último, Humberto de la Calle Lombana hizo un planteamiento, un pronunciamiento muy enérgico también ayer, en el que le estaba planteando a la FARC: definan de una vez si vamos a jugar o vamos a proceder a seguir en un espacio de negociaciones serias. Esto desde una ventana, y desde la otra la configuración de los llamados 10 puntos de la agenda agraria rural, que ya se han puesto sobre la mesa, que ya se conocen a través de medios de comunicación y que ya se han venido abordando por las dos partes, y sobre las cuales ambas partes han manifestado tener relativas aproximaciones conceptuales. Frase que entre líneas está diciéndonos a los colombianos: hay al parecer algún tipo de cercanía en las fórmulas que podríamos encontrar para desatar el tema de lo que llamaríamos el nudo gordiano del problema del conflicto interno colombiano, que es la tierra, la productividad de la tierra, la integración de la tierra a la economía colombiana y la devolución de la tierra a sus poseedores originarios, que son los campesinos, minorías étnicas, negras e indígenas. Entonces, con ese antecedente y con esa introducción, le pido a la doctora Betty Jiménez
que nos dé sus puntos de vista sobre la primera ventana que propuse, que es los últimos acontecimientos, igual al doctor Pablo, y después en un segundo momento nos metemos en los 10 puntos de la agenda que está en discusión. Efectivamente, como usted lo anota, el país está asombrado, por decirlo de alguna manera, frente a las declaraciones que hemos conocido en el día de ayer de Márquez desde La Habana. Esto no debe sorprendernos realmente, porque desde antes de iniciarse los diálogos en La Habana, desde antes de instalarse la mesa de negociaciones, cuando se dio la noticia al país de que venía el gobierno nacional desde hacía más de un año en unos acercamientos con la insurgencia para lograr llegar a lo que finalmente conocemos como la mesa de diálogo, pues siempre se dijo de que se iba a hacer en medio del fuego estos diálogos. Muchos sectores colombianos dijimos que no era lo más conveniente, que lo conveniente era un cese de hostilidades, porque pues eso iba a exaltar los ánimos, iba a generar por parte de los enemigos de la paz que se aprovecharan de esas circunstancias para tratar de ponerle ruedas a la ansiada paz. Desafortunadamente este proceso de negociaciones está enmarcado dentro de una coyuntura preelectoral. En primer lugar, por parte del presidente Santos, que como bien lo anotó ayer su hermano Enrique, pues la reelección presidencial de él también va a depender del éxito o del fracaso de este proceso. Y por otro lado, de los enemigos de la paz, liderado por el expresidente Álvaro Uribe. Es una coyuntura muy difícil que no se puede comparar con lo que ha sucedido en otros países y en otros continentes cuando se ha tratado de hablar de la paz. Nosotros consideramos, como muchos sectores de la opinión nacional, de que debe haber un cese de hostilidades. Esto no significa que le estemos diciendo al gobierno nacional, usted se va a sustraer de la obligación que tiene de dirigir, controlar y mantener el orden público en el país. No es eso, ni más faltaba, esa es la obligación del Estado. Aquí se habla de un cese de hostilidades. Es que no es posible que entre dos sectores que están en guerra, que están en la confrontación, se estén dando bala y se estén tratando de eliminar los unos a los otros. Es decir, de ahí que puede resultar nada positivo para el país. Es decir, acuérdense ustedes que cuando estaban haciendo los acercamientos hubo la muerte de Alfonso Cano. Sin embargo, la guerrilla mostró que tenía interés en esto del diálogo. El mismo gobierno nacional Santos dijo que ellos temieron en ese momento de que esos acercamientos se fueran a suspender y sin embargo lograron manejar la situación, lo que nos muestra de que la insurgencia realmente tiene un propósito, un deseo de hacer la paz. Pero nosotros también los colombianos tenemos que entender ese proceso y entender que un cese de hostilidades es necesario y que cese de hostilidades no significa de ninguna manera exigirle al gobierno nacional que baje la guardia en el mantenimiento, el control del orden público. Muy bien, a ver, don Pablo, antes de que usted intervenga, le quiero pedir que tenga en cuenta que también ha surgido información donde pareciera que Pablo Catatumbo, que está aquí en la zona del Valle del Cauca, y otro grupo, el Guajiro y algunos otros líderes guerrilleros, pareciera que se han apartado del proceso negociador de La Habana. Bueno, en relación con ese aspecto concreto, a mí me parece que lo que hay son una serie de conjeturas, ¿no? Pues que sirven para distraer la atención de lo fundamental en este caso, que es avanzar en los diálogos hacia el proceso de paz.
Claro, este proceso se está adelantando en unas condiciones sumamente complejas, no solamente por pues el contenido mismo de la agenda en algunos aspectos, sino porque pues los enemigos de la paz, los enemigos agazapados de la paz, en todo momento están conspirando contra ese proceso y pues aspiran a que no se pueda culminar con algún éxito relativo. En eso pues hay que tener en cuenta lo siguiente, no solo que está pendiente lo que algunos comentaristas dicen de que pues de todas maneras del éxito de los diálogos de paz va a depender la reelección del presidente Santos. Yo diría que pues hay otros factores que inciden en todo eso, por ejemplo el peso que pueda tener en un momento dado la opinión pública frente al proceso de paz. Y claro, ya comienzan algunos sectores sociales a exigir que por ningún motivo se levante el gobierno de la mesa de diálogos, porque hay que aprovechar esta oportunidad en donde las partes coinciden en que hay que dialogar y hay que llegar a unos acuerdos independientemente de las circunstancias que se presentan. Claro, lo ideal hubiera sido de que este proceso de diálogo se hubiera adelantado en medio de un cese de hostilidades, entre otras cosas para poder incluso tener la oportunidad de resolver algunos problemas de carácter humanitario que tienen que ver con los secuestrados, que tienen que ver con las propias víctimas. Eso habría facilitado, el cese de hostilidades habría facilitado la posibilidad de resolver esos problemas humanitarios. Pero, pues, las partes convinieron en que se adelantarían los diálogos en medio del juego, en medio de la guerra, y claro, eso genera en algún momento una serie de problemas, crea desconfianzas, ¿no? Incertidumbres, y es aprovechado por los enemigos agazapados de la paz para conspirar contra el proceso mismo. De tal manera que en esto lo que tenemos que pedirle al gobierno y solicitarle a las fuerzas sociales y políticas de que le exijan al gobierno que no se levante de la mesa de diálogos, que continúen esos diálogos a pesar de las circunstancias, a pesar de los secuestros y de los problemas que han habido, porque pues de todas maneras lo que nos interesa es el resultado final, que haya un verdadero cese de hostilidades y que podamos resolver por lo menos en parte lo que tiene que ver con el conflicto armado. Hay 3 puntos de acuerdo a lo que realmente se ha conversado y en lo cual queremos, y me encantaría, doctora Betty, don Pablo y doctor José Alberto Tejada, que ahondemos. Uno, el tema de reelección. El presidente Uribe, con su caballito de Troya y enfrentando a la guerrilla vehementemente, eso lo catapultó en sus campañas proselitistas de poder obtener 4 años más al frente de los colombianos como presidente. Eso lo ayudó bastante. Ahora, no sabemos si esta estrategia de lo que se propone el presidente Juan Manuel Santos le ayude ya de otra manera, en otro tapiz, el tema de buscar los diálogos de paz con las fuerzas, digamos, de la FARC, de los grupos alzados en armas. Un punto. 2, el tema de las ideas revolucionarias. De acuerdo al último enfoque que planteó el doctor José Alberto, uno diría, bueno, se está dividiendo la FARC. ¿Cuáles son los ideales fundamentales? ¿Cuáles son sus criterios? ¿Cuál es la política que ellos quieren? ¿Se estará subdividiendo en fracciones? Y 3, doctora Betty, cuando las fuerzas públicas de Colombia mantienen la soberanía, porque no solamente es la FARC a la cual tiene que enfrentar, no solamente es la FARC a la cual tiene que combatir, está el ELN, están otros grupos alzados en armas, está la BACRIM, están una serie de elementos que las fuerzas públicas por derecho propio tienen que defender la soberanía nuestra y defender defender a los ciudadanos común y corriente. La seguridad y la seguridad nacional. Muy bien, doctora Betty, pero no se le puede dar el mismo tratamiento a la FARC en el sentido de que si las fuerzas públicas están tratando de brindar la seguridad, ellos tienen que también continuar con los combates. Ahí sí, yo miro la situación un poco, digamos, descompensada a lo que pretende Iván Márquez, de por qué ellos tienen que ir al monte a hostigarnos,
¿Y por qué el gobierno nacional no quiere que nosotros alcemos las armas? Entonces yo creo que ahí sí hay una razón muy poderosa en la cual el gobierno sí tiene que mantener la seguridad de los colombianos. A ver, allí hay varias cosas en su análisis, en su planteamiento. En primer lugar, es obvio que hay que respetar a la población civil en todos los casos y circunstancias. No es posible que las FARC ni ningún otro grupo al margen de la ley secuestre civiles. No hay derecho. Es decir, no solamente porque eso repugna, sino porque además está en los convenios, en los tratados internacionales. Entonces hay que respetar a la población civil. Eso es una cosa. Entonces, no a los secuestros, y a las FARC hay que hacerle un llamado para no secuestros. Es decir, esa es una práctica que no debe ser utilizada para ninguna circunstancia, ni para presionar al gobierno en relación con los diálogos, ni para tomar más poder, en fin. Y otra cosa es lo que tiene que ver con las hostilidades. Este es un país en guerra, no hay la menor duda. Aquí hay un conflicto armado entre las FARC, en el caso concreto, y el gobierno nacional. Allí hay un conflicto. Y entonces, ¿de qué se trata? De que si seguimos aceptando de que pues el gobierno pues elimine a la guerrilla y la guerrilla muestre su poderío, pues sola de ahí no va a salir nada sino más sangre para el pueblo colombiano. Por eso es que el ideal, y tenemos mucha responsabilidad los colombianos y los sectores sociales, debemos tratar de que este diálogo se pueda llegar a un cese de hostilidades, por lo menos, que no es lo mismo que terminar la guerra. Es decir, que se respeten los unos a los otros sin que eso signifique, vuelvo y reitero, para el gobierno nacional, pues no va a cumplir con su obligación constitucional, con su misión de mantener el orden público y la seguridad en el territorio nacional. Son dos cosas diferentes. Pero de todas maneras, aquí lo que necesitamos es no dejarnos provocar por ciertos sectores que en todas las épocas han estado empecinados en no hacer la paz, aunque hablan de la paz. Es decir, para ellos la paz es la paz armada, es la paz de los fusiles. Eso es lo que no queremos más en este país, y por eso es que tenemos mucha responsabilidad en la manera, en las palabras que utilizamos, en las formas como nos dirijamos, y sobre todo quienes manejan la opinión y los dirigentes de este país, para que realmente las partes, en este caso FARC y el gobierno nacional, no se levanten de la mesa, para que continúen esos diálogos, para que realmente podamos llegar a una verdadera paz. Yo quisiera pedirles que veamos la entrevista o las palabras, escuchemos las palabras que el fiscal Eduardo Montealegre pronunció ayer en una rueda de prensa refiriéndose a este tema de la negociación con las FARC. Creo que es un mal mensaje que envía las FARC en este momento al país, porque en medio de una negociación el país tiene derecho a exigir actos de paz y no de guerra. Creo que la situación que se presenta en este momento es supremamente delicada. Las FARC tienen que enviar un mensaje claro de que tienen una voluntad real de avanzar en un proceso de paz. Creo que estas situaciones implican dar pasos atrás en la buena marcha que traía el proceso de paz. De todos modos, a pesar de las circunstancias, del acto censurable de las FARC, pues tenemos que seguir avanzando en la negociación. ¿Se veía prevenir esta serie de obstáculos, fiscal? Bueno, generalmente un proceso de paz siempre está lleno de obstáculos. Ahí va a ser un arduo camino, va a ser una situación difícil
difícil consolidar un proceso de paz. Generalmente las experiencias de procesos de paz anterior nos muestran que cuando se está en la mitad del diálogo, la guerrilla empieza a presionar con actos de terrorismo, con secuestros, mala política, por cierto, pero generalmente ha sido la táctica de las FARC y de la guerrilla colombiana de presionar en medio de los diálogos. Creo que nosotros como colombianos debemos censurar enérgicamente la actitud de las FARC. No comparto bajo ninguna circunstancia las afirmaciones que hicieron en el día de hoy en el sentido de que tienen un derecho al secuestro. Nadie tiene un derecho al secuestro, no existe en el mundo entero el derecho a privar de la libertad a personas inocentes en la mitad de un conflicto. Creo que merece. Pues ellos siempre han insistido en un cese unilateral al fuego. Yo creo que estos actos de secuestro pues son circunstancias supremamente desafortunadas, pero obviamente que lo ideal es que el gobierno continúe en la mesa. Vendrán muchas circunstancias adversas, no será el primer acto de guerra de las FARC, seguirán muchos atentados, intensificarán sus actuaciones delictivas en muchas partes del territorio nacional, y yo creo que debemos censurar el acto de las FARC y como colombianos pues tener mucha paciencia y de todo mucha esperanza en que podamos sacar adelante este proceso de negociación en La Habana. Doctor Pablo, el fiscal dice paciencia y esperanza. Sí, a mí me parece esto, ¿no? En el fondo, si uno analiza el contenido de las palabras del fiscal, encuentra una contradicción, porque él dice con razón de que pues nadie tiene el derecho a secuestrar a otra persona, y menos pues la guerrilla o el gobierno o quien sea. Eso es cierto, pero al mismo tiempo él reconoce que en medio de la guerra se pueden presentar muchas dificultades, muchos problemas, inclusive actos de terrorismo. Entonces fíjese bien que uno no puede estar diciendo me opongo exijo que la guerrilla exprese a través de actos de paz su deseo de querer resolver el problema del conflicto armado, y al mismo tiempo reconozca que hay muchas dificultades que se pueden presentar, inclusive actos de terrorismo, porque eso contradice lo uno con lo otro. Ahí está el ideal y la realidad. El ideal sería que los diálogos de paz se adelantaran sin secuestros, sin atentados contra la población civil, sin una serie de expresiones de violencia que hemos vivido durante casi 50 años o más. Ese es el ideal, y eso es lo que inclusive nosotros hemos propuesto de alguna manera desde la veeduría, que estos diálogos hubieran podido adelantarse con base en un cese bilateral de hostilidades para generar un clima mucho más tranquilo, mucho más amable y poder llegar a unos resultados más creíbles. Pero ¿cuál es la realidad? Y es que a eso es lo que tenemos que atenernos. Las partes, es decir, la guerrilla y el gobierno, definieron que adelantarían los diálogos de paz en medio de los secuestros, en medio de los actos de terrorismo, en medio de la violencia. Entonces, ahora uno no puede salir a decir pues que censura a los unos o los otros porque están haciendo actos de violencia. A mí me parece que en ese sentido hay una incongruencia y hay una gran contradicción. Lo que hay que exigir realmente es, si efectivamente las partes tienen el deseo de llegar a un acuerdo, es que definan un cese bilateral de hostilidades. La propia guerrilla ha dicho, inclusive durante la época de Navidad, ordenó o decretó un cese unilateral del fuego, y viene pidiéndole al gobierno que por qué no llegan a un acuerdo para hacer un cese bilateral del fuego. Pues bien, ¿por qué los ciudadanos no le exigimos a las partes, no solamente a la guerrilla que no secuestre, sino al gobierno que también piense en los colombianos, en la opinión pública que quiere paz y tranquilidad y que aspiraría a que esos diálogos se adelantaran en medio de un cese bilateral pero debemos admitir que la opinión pública en este caso y en esta coyuntura no es homogénea y que ni siquiera mayoritariamente está de acuerdo con el proceso de negociación. Hay mucha polarización en la opinión colombiana.
Hay quienes están de acuerdo con que se haga este proceso de negociación y hay quienes les parece que es un proceso que nació fallido desde el principio. Y hay quienes aceptarían la propuesta de un cese bilateral y hay quienes les parecerá desastroso que el gobierno nacional renuncie a su potestad de enfrentar la delincuencia y los grupos guerrilleros en aras de un proceso de negociación. Pero yo pienso cierto. Yo pienso que de todas maneras aquí no hay ninguna estadística que nos pueda decir, ¿no?, que la mayoría de los colombianos queremos, ¿no?, que no haya cese bilateral de hostilidades. Eso no existe, ¿no? Hay un sector, yo diría que minoritario, que es el que se opone al proceso de paz. Yo pienso que la inmensa mayoría de colombianos, si hiciéramos una encuesta, encontraríamos con que la mayoría está de acuerdo con que haya un cese bilateral de hostilidades y que se adelante ese proceso de diálogos en condiciones muy distintas a las que se vienen realizando. Lo que pasa es que, doctor Tejada, si bien es cierto, hay unos sectores pues que recalcitrantes, que no quieren realmente que se realice este proceso de paz por una serie de factores económicos, políticos y sociales. Yo pienso que la inmensa mayoría del pueblo colombiano quiere la paz. Es que tenemos que salir de este problema de hace más de 50 años. Mire, el Estado incluso está invirtiendo cerca de 25 billones de pesos anuales en balas, pues, en helicópteros, en pago de fuerza pública, en una serie de cosas dineros estos que bien se podrían utilizar para mejorar las condiciones de la población campesina, de los trabajadores del campo, de la gente de la ciudad en materia de educación, de salud, que es lo que, entre otras cosas, se está pidiendo con base en la propuesta que hace el movimiento armado en lo que ya conoce la opinión pública. Hay algo que me llama la atención lo que dice don Pablo, el cese de hostilidades, y que se hizo para diciembre el tema de la tregua navideña que se le llamó y que se le publicitó bastante a través de los medios. Pero, ¿sabes qué, don Pablo? Fueron 57 los actos que cometieron las FARC y no respetaron la misma tregua que Iván Márquez había anunciado. No la respetó, fueron 57 actos que cometieron ellos, bombas y secuestro y cualquier clase de atropellos con la población civil en torno a esa situación. Pero vuelvo y repito, y espero que los televidentes estén pendientes con lo que voy a decir. No solamente es la FARC el grupo alzado en armas que hay en Colombia, y por eso las fuerzas militares tienen que brindar la seguridad a los colombianos, porque está el ELN, las BACRIM y la serie de elementos que están cometiendo los hechos, no solamente en el casco urbano de los municipios, de las ciudades, sino también en el monte, y que no permiten que nuestros campesinos estén laborando en forma normal. El gobierno nacional, perdón un momentito, Pablo, una interpelación. Sí. Sí, pero ahora no me dejaste hablar. Quiero decirle al periodista pendiente una cosa. En primer lugar, la estadística de los 57 casos es una estadística pues unilateral. Nadie ha corroborado ni ha comprobado si efectivamente son 57 casos o menos. Por otra parte, ¿qué es lo que hubiera podido preverse en esa materia? Pues si hay un cese bilateral de hostilidades, pues lógicamente puede haber y puede organizarse un control, ¿no? Porque de todas maneras, en cualquier circunstancia, con cese o sin cese de hostilidades, van a haber algunos enfrentamientos como consecuencia de una serie de circunstancias. Pero habiendo un cese bilateral, es posible que las partes puedan ejercer un mayor control para ir creando las condiciones que se necesitan para generar más certidumbre del proceso de paz. Mire, el presidente de la República, precisamente cuando antes del 20 de enero, el 18, el 19, reconoció públicamente que en términos generales la insurgencia había cumplido con la tregua unilateral, que con contadas excepciones había cumplido. Y lo dijo fue el presidente de la República, no lo estoy diciendo yo, no lo estamos diciendo en esta mesa. Cuando él hace esa manifestación, salen sectores militares y por supuesto el expresidente Uribe y gente cercana al expresidente a decir que no era cierto que la guerrilla había incumplido con la tregua unilateral.
De manera que eso le muestra a usted el ánimo y los intereses que hay de sectores muy fuertes, muy poderosos en este país, para que la guerra nunca se termine. Es que cualquier intento de paz que se realice en este país ahora, en 5, en 10, en 15 años, siempre va a haber unos sectores recalcitrantes que le van a encontrar peros, que van a poner reparos, porque la guerra se ha convertido lastimosamente en este país en un medio de subsistencia de muchos sectores, y como bien lo anotaba Pablo Borrero hace un instante, es que son muchos billones de pesos que se están yendo para la guerra y que se pudieran dedicar a la tecnología, a la inversión, a los campesinos, a los sectores populares, a los indígenas, a los afros y a las clases medias de este país. Es que es un negocio redondo, fíjense, la cifra que me entregan aquí para el año 2013 son 26.3 billones, de los cuales el 4.8 billones lo descuentan por el tema de las pensiones de los militares. Es que es, claro, doña Betty, es un negociazo el tema de la guerrilla, y eso no ha sido de ahora, eso ha sido siempre de la guerra, exacto, de la guerra, porque eso ha sido siempre en los anteriores gobiernos, eso sí es verdad. Bueno, escuchemos al general Navas, a ver qué está diciendo frente a este tema. Son bandidos que están violando la ley de un Estado y están haciendo actos terroristas. Cuando en un conflicto interno hay dos partes, las partes se comprometen a respetar los derechos humanos. Cuando se respetan los derechos humanos y se cumplen otra clase de requisitos, de reglas del derecho internacional humanitario, del derecho de la guerra, se tiene un estado de beligerancia, y ahí a un raptado, a un secuestrado, se le puede llamar prisionero de guerra. Pero en estas circunstancias acá nuestras nacionales, aquí no se configura esa acción como ellos quieren denominarla. ¿Usted cree que es una muestra de que no tienen voluntad de paz? Bueno, de todas maneras, lo que están demostrando es un desconocimiento total del derecho de la guerra, también una falta de respeto a la sociedad colombiana, indudablemente, al no acogerse a los preceptos de los conflictos, y todos lo están haciendo a su acomodo. De todas maneras, cuando se delinque empleando todas las formas de lucha, todo vale para ellos. La mentira, el engaño, lo que a bien venga. Entonces, no entendemos cómo se están contradiciendo con lo que dicen en una parte y actúan de otra manera en otra. Bueno, y con el ánimo de que miremos la otra ventana, yo quisiera proponer, posiblemente en un acto ingenuo, de ilusión personal, que tratáramos de imaginarnos una salida a este conflicto, a este nudo gordiano, porque aquí nos vamos a quedar todo el tiempo hablando si hay o no voluntad de paz, si hay o no condiciones para hacer la negociación, si hay o no posibilidad de control militar por parte de la guerrilla de todas sus huestes, si hay o no interés de ciertos sectores de opinión del país en dejar que Santos siga adelante con su proceso negociador, etcétera. Pero lo cierto es que al final seguimos en este estado de guerra, de confrontación. Los desplazados siguen, las tierras siguen sin una reforma agraria que no se limite únicamente al reparto de la tierra nominalmente entendida como el título, que se le entrega a la persona, a la familia, tome sus 3 hectáreas o sus 5 hectáreas y pare de contar. Todos sabemos, el sentido común nos dice que un campesino a quien se le entregue la tierra
pero si esa tierra no tiene vías de penetración, si en esa tierra no hay posibilidad de acceder a semillas, si en esa tierra no hay posibilidad de acceder a fuentes de agua, si en esa tierra no hay posibilidad de acceder a sistemas de comercialización y transporte, si en esa tierra no hay posibilidad de acceder a asistencia técnica por parte del Estado, si en ese entorno no hay agua potable, no hay energía eléctrica, no hay escuelas, no hay salud, pues es un canto a la bandera entregarle un terreno allá pelado seguramente o hasta boscoso a una familia, como quien dice, tome y muérase dentro de ese pedazo de tierra. Aquí no habría posibilidad de pensar, les digo a los doctores borreros, que hiciéramos una especie de efecto demostrativo, como una especie de laboratorio, como lo intentó hacer el padre Francisco de Rú en el Magdalena Medio hace ya algunos años, tomar un pedazo de Colombia, una zona o 2 o 3 zonas muy emblemáticas, donde a un grupo de campesinos que hayan sido expropiados tanto por los paramilitares como por la guerrilla, porque hay que aceptar que a tanto tierra han quitado los paramilitares como también han quitado los guerrilleros a muchos campesinos, que se les entregue y que el Estado entre ya no con los fusiles y con las botas militares, sino con las botas de la salud, de la educación, de la infraestructura y demás. Bueno, mire, esa proposición suya es muy interesante y tiene antecedentes en gobiernos anteriores y también se refleja de alguna manera en la propuesta que hace el movimiento armado. La creación de una especie de zonas de reserva campesina, o como lo llama ahora el movimiento armado, unidades agrícolas que aglutinen allí un conjunto de campesinos sin tierra o de campesinos minifundistas que no tienen posibilidades de desarrollar pues ni de generar pues ni de contribuir a la producción ni a la productividad del trabajo. Mire, en las famosas reservas campesinas se crearon, si mal no estoy, en el gobierno del presidente Samper. Desde ese momento se promulgó una ley para generar ese tipo de organizaciones en determinadas áreas del territorio nacional. Y desde luego, pues esas áreas territoriales demandaban pues de asistencia técnica, demandaban de crédito para los campesinos y todas aquellas condiciones que hacen necesaria pues la explotación económica. Sin embargo, como muchas cosas en este país, pues eso avanzó muy poco, en algunas partes fructificó, en otras fracasó por todos los trámites y la burocracia y el papeleo y los problemas del crédito y de la competencia, y entonces eso no pudo avanzar. Pero por otra parte, gobiernos como el del doctor Uribe se opusieron conjuntamente con el sector más recalcitrante de los ganaderos del país, representados en Fedegan, a que esas zonas pudieran desarrollarse. Y pues hoy eso está en una especie de limbo jurídico y económico que no avanza para ninguna parte. En las propuestas que hacen la FARC se habla precisamente de crear o establecer unas especies de unidades económicas campesinas, con la diferencia de que esas unidades podrían gozar de cierta autonomía e independencia, digamos, administrativa y política, algo parecido a lo que sucede con los resguardos indígenas. Usted sabe que en los territorios indígenas la población tiene una serie de prerrogativas y de derechos para efectos del manejo interno de las relaciones que allí se generan. La guerrilla está proponiendo la creación de un tipo de unidades que aglutine pues a los campesinos sin tierra y que con la asistencia del Estado puedan lograr desarrollar la producción y la productividad del trabajo. Esa es una propuesta desde luego interesante, pero como le digo, hay el antecedente de que si eso si el Estado no interviene y no se refuerza
esas unidades agrícolas, es muy difícil sacarlas adelante. Algo más, en las actuales condiciones del campo, pues hay una situación muy complicada, y es esta, y es que la política del gobierno está dirigida en lo que toca con el desarrollo rural a otro tipo de manifestaciones y expresiones rurales en el campo. Lo que pretende el gobierno es, de alguna manera, pues ayudar al desarrollo capitalista en el campo, pero al mismo tiempo, como consecuencia de la globalización, hay una circunstancia que es muy preocupante, y es que hoy se están abriendo las puertas para que el capital extranjero, europeo, asiático, incluso latinoamericano, con el Brasil, puedan venir aquí al país, ¿no?, a comprar tierras y a producir sobre todo alimentos, no tanto para el mercado interno, sino para la exportación y para resolver sus necesidades de esos pueblos que ellos representan. De tal manera que eso es preocupante, porque por ese camino se va entregando de alguna manera la soberanía económica, y por qué no decirlo, la soberanía política, en manos de unas multinacionales que se van apoderando del territorio y que hacen que la producción nacional vaya marchitándose, lo que traerá como consecuencia que en un momento dado tenemos que traer de todas partes los alimentos que necesitamos para el consumo interno. Doctora Betty, para seguir en línea con lo que estábamos planteando, no es posible que instituciones como el CIAT, por ejemplo, que es una institución de aquí del Valle del Cauca y que debe tener sus réplicas como el Centro Gaviotas allá en la zona de Villavicencio y otros más, se convirtieran en pivotes de investigación, de desarrollo, de aplicación de tecnología para meterle ese tipo de desarrollo al campo en esas zonas que se me ocurre pensar que fueran como botones de muestra, donde acotadas territorialmente se vuelque el Estado y nos vamos también nosotros como sociedad organizada a través de las empresas, los ciudadanos, los académicos, los periodistas, a mirar y a ver cómo logramos mostrar que es posible un camino alterno? Sí, mire, lo que usted plantea no solamente es que es importante, sino que también en estos días de diálogo en el mes de enero y desde el año anterior, la insurgencia en ese tema agrario y rural, dentro de las propuestas que ha presentado está esa, de la investigación científica, la investigación tecnológica, con el fin de mejorar las semillas, con el fin de mejorar las condiciones en el campo, para hacerlo más productivo en mejores condiciones. Mire, no hay que tenerle temor a lo que está proponiendo la guerrilla. Aquí los enemigos de la paz van a decir o dicen es que nos van a acabar el Estado. No es cierto, por eso es que hay que informar qué es lo que se está diciendo, porque lo peor que le puede pasar a este país en este proceso es esa desinformación y la manipulación de la información. Las propuestas que ha presentado la guerrilla en relación con el primer tema son unas propuestas de tipo reformista que tienden a lograr algunas reivindicaciones para los sectores campesinos, los sectores indígenas, los afrodescendientes, las clases menos pudientes económicamente, con el fin de avanzar en el proceso de las conquistas sociales y con el fin de que el Estado colombiano pues pueda hacer realidad esas propuestas a través de leyes, lo que le compete al Congreso de la República. Es así como, por ejemplo, pretenden mejorar las condiciones no solamente individuales de los campesinos, sino también colectivas mediante las diversas formas de propiedad, como puede ser la propiedad cooperativa, en fin. De manera que ellos respetan la propiedad privada. Ellos respetan ese tipo de relaciones sociales en cuanto a la propiedad.
Ellos simplemente es para mejorar las condiciones del campesinado, de los arrendatarios de la tierra, esas relaciones feudales que aún subsisten en el campo, para que se radiquen totalmente. Inclusive ellos invocan la aplicación de tratados internacionales que aún no han sido acogidos por Colombia, que no han sido aún aprobados por el Congreso de la República, para que hagan parte integral de la legislación colombiana. Disculpe, ¿qué va a pasar entonces con aquellos inversionistas extranjeros que están comprando tierras acá? Ese es uno de los puntos que ellos tratan, la extranjerización de la tierra. Y ese es un tema que no es de guerrilla, es que cuando el ministro de Agricultura, Juan Camilo, pues ha pretendido hacerle un sesgo a la ley modificando las unidades agrícolas familiares para aumentar esto y que los extranjeros puedan tener más, se empezó a abrir un debate en el país hace poquitas semanas, pero muy hábilmente, como siempre, bajaron el tono y le pusieron una cortina de humo. La guerrilla retoma ese aspecto de la extranjerización de la tierra, no para impedir que a los extranjeros se les pueda vender tierra, sino para que eso tenga unas limitantes ambientales, económicas, de diferente índole. En esto hay una cosa que vale la pena, es que el doctor Tejada decía algo que me parece muy importante. ¿Por qué no aprovechar la tecnología para mejorar las condiciones de la producción en el campo y entonces aprovechar todas estas circunstancias para pues hacer que Colombia realmente utilice todo ese potencial que tiene en tierras y en aguas y en climas, ¿no?, para desarrollar el mercado interno e internacional? Pero fíjese el ejemplo que tenemos del CIEP, es que, ¿no?, lo que funcionaba en Palmira. Agricultura tropical. Exactamente. Sí. Claro, uno dice, no, pues qué bueno tener un centro de investigaciones en el Valle del Cauca, pues para la investigación y para el desarrollo de nuevas variedades, por ejemplo, en maíz, por ejemplo, o en trigo, o lo que sea. En la yuca trabajaron ellos mucho. Pero el problema es en esto, que estos centros de investigación generalmente trabajan e investigan, pero con el propósito de beneficiar sectores muy particulares. Desde luego, el sector de la caña de azúcar se ha beneficiado con las investigaciones que ha hecho el CIAT, pero de resto, la demás agricultura ha estado por fuera, sobre todo la que tiene que ver con los pequeños y medianos propietarios de tierra, de pequeñas fincas y todo esto. Entonces, y ahora fíjese usted, con lo del TLC hay un problema con eso que tiene que ver con el derecho de autor, es decir, que vengan centros a investigar y que patenten una serie de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la medicina, investigaciones sobre plantas, etcétera, de donde se puedan obtener una serie de recursos para la industria farmacéutica que sirva para curar enfermedades, etcétera, y que sean patentados por una multinacional que haga que nosotros no podamos ni explotar ni disponer de ese recurso natural porque ya fue patentado por la multinacional. Ese es un problema, por ejemplo, que en el TLC, ¿no?, está caminando en favor de las multinacionales y no del país. Entonces, tener centros de investigación que hagan esa labor, pero para beneficiar el mercado internacional o sus negocios multinacionales, pues no tendría sentido. Por eso, cuando Corea nos está planteando la posibilidad de comprar tierras en los llanos orientales para sembrar cereales, lo está haciendo es con el criterio de ¿qué? De resolver un problema que tienen ellos allá en el Japón en materia de cereales. Usted sabe que hoy el problema de los alimentos es un problema crítico en todo el mundo y que los países que han agotado esos recursos o que tienen dificultades para explotar y producir cereales están buscando en todas partes. Pero ¿no? Pablo, El África, por ejemplo, hoy
sí han ido al África, por ejemplo, muchos países, ¿no?, a comprar tierras para producir alimentos, pero no para resolver el problema del hambre del África, sino otros asuntos. A propósito de ese tema, ¿por qué no vamos a escuchar al doctor Juan Guillermo Valencia, que es el titular de la cartera de Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca, precisamente dando su apreciación sobre este tema? En esa reforma agraria lo que ellos están mirando como primer punto es la tenencia de la tierra. Es un punto importante para nosotros porque si no trabajamos en la gente que va a trabajar la tierra, pues las alianzas productivas o los encadenamientos productivos no van a llegar a un buen fin. Lo que estamos trabajando nosotros es apoyando a ese pequeño y mediano productor, que es lo que queremos, convenciendo al grande de apoyarlos a ellos. Ahí está el tema también que ellos hablan del tema del monocultivo. Entonces nosotros estamos trabajando mucho con azocaña y ceñicaña. ¿Cómo se puede diversificar también ese tipo de siembras para que apoyen ellos? Ellos están empezando a diversificar en piña, en fresa, en mango, en otros temas que es lo que tenemos nosotros interesados. Si aplicamos esta negociación a lo que está pasando en el Valle del Cauca, el tema de tierras, y usted como titular de la cartera agrícola del Departamento del Valle, ¿qué propuesta se haría? Nosotros estamos trabajando con el INCODER. Definitivamente la ley de víctimas, la 1448 del 2011, habla de cómo ayudarles con la titulación. Esas tierras que han estado de estupefacientes o que han sido arrebatadas a ese tipo de víctimas, de desplazados, de todo el conflicto armado, es volverlos a que ellos las tengan y empezando por la titulación. Entonces nosotros queremos que hay que apoyarlos en ese tema y estamos muy comprometidos. A ver, ahí está la posición del secretario de Agricultura. Él plantea que por un lado está la tenencia de la tierra y por otro lado está la productividad de la tierra, es decir, en qué se dedica esa tierra, cómo se la pone a producir y al beneficio de quién. Hay una experiencia reciente en el Pacífico colombiano porque debemos reconocer que estamos hablando desde Cali y estamos hablando desde el Valle del Cauca. Y aunque en esta zona hay desplazados y hay campesinos que se han quedado sin tierra, somos de las zonas menos afectadas comparativamente a otras zonas del país, como lo puede ser el Pacífico colombiano, como lo puede ser el Magdalena Medio y como lo puede ser la costa norte del país. Pero, por ejemplo, el año pasado una población del Chocó, Candí, allá en el Alto Darién, cerca a Panamá, a instancias de un antropólogo de la Universidad de Stanford, se han organizado unas comunidades de 800 familias y se han logrado recuperar, o mejor, vender los llamados bonos de carbono, de emisión de carbono, en beneficio de sus propias familias, cuidando el bosque, cuidando la emisión de CO2 a la atmósfera. Y a partir de allí se muestra cómo comunidades organizadas pueden también conseguir algunos recursos que les lleguen para la salud, para la educación, para lo que ya hemos dicho, porque también está demostrado que muchas empresas y muchas fundaciones inclusive han utilizado el famoso protocolo de Kioto y los famosos bonos de carbono, pero como un remedio, es decir, le hacen firmar a las comunidades, firme aquí que vamos a hacer control de emisión atmosférica, pero eso nunca llega a las comunidades y los recursos económicos se quedan en el camino. A eso es que me refiero, que encontremos alternativas. Usted dice lo de Corea, y escuchándolo a usted yo me ponía a pensar, sí, Corea de hecho es uno de los países que no tiene tierra cultivable, de hecho no existe agricultura prácticamente en Corea. Sin embargo, es gente que ha vivido importando todo el tiempo sus alimentos, tanto del sur de Asia como de África, como de América, y ahora han comenzado a venir a buscar en tierras como las nuestras y de otros países posibilidades. Yo diría no vender la tierra, quizás hacer algunos acuerdos de asociación para arrendarles a cambio de que nos transfieran investigación, ciencia, desarrollo tecnológico, porque creo que eso también nos hace falta. Y la autarquía de pronto nos condenaría a acabar de llevar el lastre del atraso. No digo que entreguemos la tierra, digo que encontremos mecanismos alternativos. Sí, mire, en las propuestas de la insurgencia, que es eso lo que estamos analizando aquí en este programa, este día, se plantea esa posibilidad. Es que ellos no son radicales en esas propuestas, ellos no quieren arrasar este país y empezar de cero, la gran revolución, y entonces se nos metió el comunismo. No, eso de comunista no tiene ese de social, reformista, social, y entonces por eso es que hay identidad.
con el gobierno nacional, no pretende cambiar la Constitución, simplemente pretende es de que se hagan realidad esas propuestas. Ahora, nos compete a los colombianos analizar hasta qué punto una determinada asociación le conviene al país, porque aquí el país ha venido en ese tipo de contratos de asociación y se establecen cláusulas de que se va a transferir la tecnología a Colombia cuando se terminen los contratos, y resulta que en primer lugar los contratos nunca se terminan porque siempre se prorrogan 30, 40, 50 años más, es decir, son contratos con Cerro Matoso. Que se acaba de prorrogar por otros 20 años. Exactamente. Entonces son infinitos tiempo. Y en segundo lugar, nunca transfieren la tecnología, que es lo que ha pasado en telecomunicaciones. Entonces se firman, se dejan las frases, pero no cumplen. Se vuelve letra muerta. Se vuelve letra muerta. Entonces, con esas experiencias, los colombianos no tenemos por qué seguir diciendo, no, firmemos los contratos de asociación y que allí se establezca que se nos transfiera la tecnología, porque eso se hace. No, es que tenemos que, un momentito, es que ya, ¿cómo va a ser esto para que realmente eso surta el efecto? ¿O por qué no nosotros hacer una gran investigación, que es lo que ellos plantean también, que se dedique plata para la investigación científica, para que nosotros pues salgamos de esto y no tengamos que depender en esos avances tecnológicos y científicos de los países más desarrollados? Ahora, esos cambios que se proponen, ¿no? Y que son pues cambios parciales y que tienen muchas limitaciones, solamente son posibles sobre la base de que pues haya un cambio en la política de los gobiernos, porque ya hemos visto, como lo señala la doctora Luzbetti, que pues aquí hemos hecho muchas asociaciones. Yo ya hacía referencia a las de Cerro Matoso, por ejemplo. No, contratos. sí, en el caso de Cerro Matoso, pero yo ya hacía alusión en el caso del campo a las famosas reservas campesinas, que eso se ha quedado como un árbol en medio del bosque. Claro, hay cosas muy importantes en esa materia. El doctor Tejada decía que por los sectores del Chocó, de Buenaventura, se han hecho experiencias muy interesantes, y desde luego eso es muy importante y eso hay que recogerlo, pero eso es un árbol dentro del bosque. Aquí necesitamos una política general para aplicarla no solamente al Chocó, sino a la Amazonía y al Putumayo y a todas las regiones donde es posible desarrollar el campo. Pero claro, eso demanda también de cambios políticos. Si aquí no hay un cambio político que esté dirigido a hacer realidad eso que estoy diciendo, pues seguiremos aplicando la misma política que hoy está en boga, y es la entrega a los extranjeros de los recursos naturales para que se lleven las riquezas del país. A ver, yo digo una posición que tiene el diario regional El Portuguesa, del Estado Portuguesa en Venezuela, y que ha dicho que el presidente Santos declaró que los posibles acuerdos que surjan de las prácticas podrían ser sometidos a un referendo. Hago una pregunta y lo dejo allí con un interrogante bien grande. ¿Será que si eso es posible de hacerlo, los diálogos que se están haciendo en La Habana, Cuba, entre la FARC y la Comisión de los Colombianos, vaya a un referendo, sería el principal que lo catapulte a él para sus 4 años nuevamente? Pero eso vuelve y nos saca del tema. Estamos, a mí realmente me interesa muy poquitico si a Juan Manuel Santos lo reeligen o no. Lo que yo creo que nos debe importar ahora es si hay o no alternativa para hacer una verdadera inclusión social de todos aquellos colombianos que por factores de la guerra han quedado por fuera del juego. Una última pregunta en los 2 minutos que me quedan para ustedes dos. El 51% de las tierras colombianas está en manos del 1.5% de propietarios, y específicamente hablo de propietarios de ganadería extensiva, propietarios de tierras dedicadas a monocultivos como la palma africana y como la caña de azúcar, y ahora a explotaciones mineras. ¿Qué alternativa encontramos frente a eso? Muy breve, porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, sobre eso, pues lo que se plantea en las propuestas
es acabar con el latifundio improductivo, ¿no? Con ese latifundio ocioso que no tiene sino rastrojos o que tiene cultivado una parte pero que no contribuye al producto integral bruto del país, a la creación de más riqueza ni nada de esas cosas. Y desde luego aquel latifundio que hoy está sembrado de palma de aceite, ¿no? Pues ese no lo van a expropiar, ese no es improductivo. Y seguramente aquel latifundio dedicado a la ganadería intensiva, no extensiva sino intensiva, pues tampoco lo irán a expropiar. Pero quiero agregar una cosa que es muy importante aquí rápidamente, y es que ¿quién va a pagar el costo de toda esa expropiación del latifundio improductivo? Porque es que resulta que aquí no se va a confiscar la tierra ni se va a entregar gratuitamente esa tierra a los campesinos, sino que aquí, si se va a expropiar al latifundio improductivo, hay que pagar el precio más la indemnización. Correcto. Y eso va a salir del presupuesto de los colombianos. Una última opinión. Sí, efectivamente, mire, estas propuestas que hemos analizado hoy y que ha presentado la guerrilla en esa primera etapa, recogen el foro, lo que plantearon los colombianos y las organizaciones sociales en el foro que se realizó con Naciones Unidas y la Universidad Nacional en diciembre del año pasado en la ciudad de Bogotá. Ellos no hablan de expropiar sin indemnización y no hablan de confiscar la tierra. Ellos dicen como lo anotó Pablo, de que las tierras realmente improductivas son las que deben expropiarse e indemnizarse, y eso tenemos que los colombianos entrar a ver, y que esa tierra se reparta entre los campesinos, entre los afros, entre las comunidades, y se organicen allá unos territorios, pero ellos hablan de que esos territorios deben de tener autonomía política, económica, social y jurisdicción propia. Muy bien, se nos acabó el tiempo, amables televidentes. Solamente que les quede a ustedes claro el mensaje. La negociación conducente a la paz pasa por la negociación de la tierra y pasa por la negociación de las condiciones para que esa tierra se vuelva no solo productiva económicamente, sino socialmente sostenible. Es decir, que las comunidades puedan vivir en sus entornos porque tienen salud, porque tienen educación, porque tienen vías, porque tienen agua potable, energía, etcétera. Tengan presente, el 52% de las tierras productivas colombianas, que están estimadas en 40 millones de hectáreas, es decir, más de 20 millones de hectáreas, están en poder de 1.5% de los propietarios. 20 millones de hectáreas en manos de una minoría. Esto comienza a explicarnos mucho del fenómeno atávico de la violencia colombiana, porque a diferencia de Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile mismo, Paraguay y Uruguay alcanzaron a lograr regularizar reformas agrarias desde la mitad del siglo pasado, y nosotros comenzamos el siglo XXI y todavía estamos intentando hacer un remedio de reforma agraria. Sin eso no hay posible pensar en paz negociada. Buenos días.